Hola. Bueno, buenas noches, gracias por estar acá. Acá fui culminado por Liliana para hacer una presentación. Dice que la abandonamos en la editorial y no estábamos. No, realmente, bueno, acá no solamente Liliana, sino que está Alicia también. Pero con Liliana tenemos un recorrido de no sé cuántos años, ¿no? Muchísimos. En la editorial, haciendo cosas juntos, publicándole muchísimos libros. Este es uno más. Es una nueva colección que la estamos haciendo en conjunto, que para mí también es una satisfacción personal, hacer algo con lo que significa humanidad y arte en mi historia, y estar con Alejandro, con el decano, que siempre está dispuesto a hacer cosas juntos, así que también es una doble satisfacción. Publicar una nueva colección, que seguramente va a tener mucho, que ya la tiene, ¿no? Estuvimos en la Feria del Libro de Buenos Aires, estuvieron firmando ejemplares con gente, docentes que hacen las maestrías de formación, de prácticas. Así que realmente siempre una satisfacción, más en esta época, ¿no? Publicar un libro nuevo parece todo un desafío, lo es. Pero bueno, la idea es eso, ¿no? Poder seguir haciendo, la colección recién empieza, ya hay preparado un nuevo título y la idea es publicar en el transcurso del año por lo menos 2 o 3 títulos más. Así que nada, no sé si va a hablar primero Alejandro. Bueno, los dejo con Alejandro, que vino preparado, no como yo. Pero nada, no, simplemente un gusto, una satisfacción estar acá y poder presentar este libro, esta colección, que la coordinamos con la editorial de Humanidades y Arte. Bueno, gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es una alegría enorme estar hoy acá en Homo Sapiens, participando de la presentación del libro Formación en Prácticas Profesionales, qué hacer, cómo y por qué, de la doctora Liliana Sanjurjo y de la doctora Alicia Caporosi. Algunas reflexiones. En primer lugar, en tiempos tan difíciles, de crisis duros, de auge de la derecha más recalcitrante, crueles y de pedagogías del odio, de muchísima incertidumbre, hasta tal punto que el rol del Estado se pone en cuestión la universidad pública, el valor de la ciencia, el valor de las humanidades, el valor de las artes, el valor y los valores de la solidaridad, del trabajo colectivo, de la investigación. Poder estar en la presentación de un nuevo libro que inaugura una colección con maestras y amigas es, la verdad, un motivo de alegría, es un refugio para aplaudir y para disfrutar. Así que en este contexto, doblemente agradecido por esta iniciativa que nos invita a pensar, que nos invita a dialogar, que nos invita a debatir en torno a los problemas también de la educación. Así que felicitaciones y muchísimas gracias. En segundo lugar, es una doble alegría. Por un lado, poder presentar el libro, una coedición con Homo Sapiens Ediciones,
una librería, pero que también tiene una política editorial de muchísimo prestigio a nivel nacional e internacional, y que, como dirían los chicos, son de acá. Y muchas veces perdemos de vista, porque son de acá, el enorme recorrido y trayectoria que tiene en el campo editorial Homo Sapiens. Editorial de prestigio, con un catálogo extraordinario en el campo de la educación, en el campo del psicoanálisis, entre otros temas. Así que para nosotros, HI Ediciones, que recién estamos arrancando en este derrotero, para nosotros es una alegría enorme. Nos prestigia a nosotros poder compartir un catálogo con Homo Sapiens Ediciones. Hasta tal punto que Perico, que es un amigo, hace pocos días tuvo una distinción en la Feria del Libro de Buenos Aires. Habla de su recorrido, de su trayectoria, del camino que han emprendido hace muchos años con esta librería y la posibilidad que tenemos los lectores de acercarnos títulos extraordinarios que quienes caminamos las aulas, pero también las bibliotecas y los espacios de la cultura, sabemos de la calidad del catálogo de Homo Sapiens Ediciones. Así que agradecer a Perico esta posibilidad y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. El segundo lugar, para continuar, el inicio de la colección. Es un libro que abre y que inaugura una colección sobre prácticas profesionales, pero que es el resultado ya de un camino recorrido, de un largo camino recorrido y de espacios ganados, sin ninguna duda, con mucho debate, con mucho profundidad en el estudio, en la investigación, pero también con mucha militancia, como bien se dice en el texto, en el libro, militancias intelectuales, en el campo institucional, en el campo académico, pero también en el campo político. El campo es un territorio de disputa, y en el pensamiento, pero también en las acciones y en las trincheras institucionales y académicas. Creo que el texto refleja en varios pasajes ese recorrido. Quiero detenerme en quiénes son los responsables, porque está bueno tomar dimensión muchas veces de cosas que aparecen en los márgenes, pero que son centrales a la hora de una producción académica y de un recorrido. Colección Prácticas Profesionales, la coordinadora es la doctora Liliana Sanjurjo, y el equipo responsable, la doctora Alicia Camilioni, la doctora Alicia Caporosi, la doctora Griselda Muñoz, María Fernández Foresi, María Soledad López, Natalia Grecia, Norma Placci, Marta Massa, Marta Souto, Marcela Rodríguez, Silvina Faco. Seguramente todas participarán de esta colección con su producción, pero en este libro, porque en más de una oportunidad lo plantean, que es una producción colectiva, es una producción del diálogo y del debate y de una estrategia colaborativa. Así que saludar no solamente a las autoras del libro, sino destacar este comité extraordinario con figuras nacionales e internacionales que participan de esta colección, que hoy estamos en un tomo inaugural, pero que ya están en marcha, por lo que se desprende de la lectura, el tomo 2 y el tomo 3, que seguramente serán bienvenidos y esperemos también poder coeditar con Homo Sapiens Ediciones. Esta colección y este equipo responsable se plantea dos objetivos: contribuir al desarrollo teórico práctico de las enseñanzas de las prácticas profesionales y contribuir
en el marco conceptual desde la perspectiva alternativa al enfoque tecnocrático e instrumentalista. Eso podemos decir que son los dos primeros objetivos que claramente aparece mencionado taxativamente en el texto. Pero hay otros objetivos que subyacen y que también son muy importantes. Yo quiero destacar uno para mí, que es la de realizar una intervención académica, institucional y político en el campo educativo y construir mayor legitimidad al campo de las perspectivas de las prácticas profesionales. Podemos decir que es una intervención académica, pero que participa de un territorio de disputa y que creo que el recorrido de los autores y del equipo da cuenta de esto y obviamente a lo largo de ese recorrido han sido fundamentales en la construcción de la legitimidad de estos estudios, de estas prácticas, de esta perspectiva epistemológica. En tercer lugar, sobre el libro, que obviamente los objetivos de la colección podemos decir que están presentes claramente en los capítulos que el libro confesiona. Son 3 capítulos y podemos decir que en una primera instancia hay un desarrollo académico institucional del campo que da cuenta de esta separación entre hacer y el pensar, entre la teoría y la práctica, entre la mente y el corazón, podemos decir, y que en definitiva esta separación forzosa ha empobrecido el aprendizaje y que es una forma de responder a una organización del trabajo. El tópico es restituir una centralidad de la práctica, demostrar o desmontar el paradigma instrumentalista y en ese campo, bueno, avanzar sobre el modelo, analizar el modelo instrumentalista del positivismo. Pero también el texto y los capítulos avanzan en una breve historización sobre el desarrollo y sobre algunas, podemos decir, mojones vinculados a alternativas a esta posición dominante. Y yo ahí me quiero detener en 2 o 3 cositas, no mucho más. Primero, la importancia de la escuela nueva en esto, como un trasfondo ahí que impulsa determinadas críticas, determinados cuestionamientos y permite pensar alternativas al modelo tecnocrático instrumentalista. Y luego, entre otras referencias, como los estudios a partir de la década del 80 del siglo XX, bueno, empiezan a ganar territorio, comienzan a cavar trinchera, comienzan a institucionalizar discusiones con publicaciones académicas, pero también con territorios institucionales, que van, podemos decir, construyendo lo que es una perspectiva crítica al modelo instrumentalista. Un modelo, tal vez digo una cosa que tengo miedo, pero bueno, me corregirán si me equivoco y me sabrán disputar. Hay una mirada hermenéutica, que pone en tensión a clásicos, pero también clásicos más contemporáneos y que nos permiten a contrapelo poder realizar nuevas lecturas. Y en esto también aparece el desarrollo institucional en el marco de la Universidad Nacional de Rosario, de
de los quienes, como Liliana, Alicia, son protagonistas de ser parte de esta tradición y constructora al mismo tiempo de una tradición en el marco de nuestra universidad. Y quiero mencionar dos. Tengo miedo de olvidarme de algo. Por ejemplo, nos dicen, me voy a poner los anteojos. Hace algunos años me operé de miopía, volví a ver de lejos, pero el astigmatismo. Habla del equipo coordinador de carreras dedicada a la formación en práctica de la Universidad Nacional de Rosario. En el grado destaca el profesorado en Ciencia de la Educación, el profesorado de Matemáticas, el profesorado de Música, como en carreras de posgrado, la especialización en práctica docente, en maestría en práctica docente y maestría en docencia en el campo de la formación en prácticas profesionales y la diplomatura en práctica de acompañamientos a la formación de la Facultad de Humanidades y Artes. Además, nos señala los avatares, las dificultades con CONEAU. Bueno, eso habla de disputas, de tensiones, de conflictos, como en cada uno de los campos profesionales. También me parece muy sugerente y muy importante cuando se detienen en el concepto de práctica reflexiva. El concepto de práctica reflexiva conlleva el desarrollo de una perspectiva crítica y un debate permanente que nos interroga a quienes somos docentes, que nos interrogan a quienes participamos de los espacios de gestión y quienes somos educadores. Y creo que es un concepto articulador que posibilita reflexiones constantes en el campo de la educación. Por último, no puedo dejar de mencionar los nombres propios que aparecen, uno en el texto, que es la doctora Alicia Camiglioni, que además de ser citada, referenciada, es una maestra de generaciones, doctor honoris causa de nuestra universidad, que es parte del equipo, pero que además permanentemente se le consulta, permanentemente nos visita, permanentemente sus textos generan reflexiones en campos diversos, porque la verdad que Alicia es una escritora prolífera y que ha generado múltiples intervenciones en el campo de la didáctica, en el campo de la pedagogía, pero también en el campo de la gestión y de la política de educación superior. Me parece que es una referencia en esta historicidad ganada y que el libro da cuenta de ese recorrido. Y también detenerme en la trayectoria de las autoras, pero específicamente de la doctora Liliana Sanjurjo, profesora honoraria de nuestra universidad. Sin duda, sus publicaciones, su militancia, es parte de la construcción de esta tradición, es parte de la construcción de este artefacto de conocimiento, de esta praxis, y que esperemos que cuando la colección siga andando, esta colección sea parte de los libros que se dedican a estudiar el desarrollo de la historicidad de un campo disciplinar, de un campo de intervención. Y sin ninguna duda, la doctora Liliana Sanjurjo tiene méritos para ingresar en ese territorio, de aquellos maestros que con su formación, con su calidez, con sus debates, con sus diálogos, con sus enseñanzas, generan huella y marcan un camino. Así que agradecimiento a la doctora Liliana Sanjurjo. Y quiero terminar leyendo un poema. Obviamente está de más que invito a comprar el libro, está de más
que invito a su lectura. Está de más decir que lo tienen que leer atentamente y debatir, incorporar enseñanzas, ¿por qué no? Sumar crítica, parte de una práctica reflexiva, la posibilidad de generar pensamiento crítico, pensamiento reflexivo. Así que todo eso daba por hecho yo que corresponde a hacerlo. Compren muchos libros y disfrútenlo. Pero quiero cerrar con una poesía. Sí. Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página y que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que le agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Jorge Luis Borges, Los Justos. Una publicación, un libro, que vuelve sobre las preguntas: ¿qué hacer? ¿Cómo? ¿Y por qué? Es una forma de salvar el mundo. Muchísimas gracias. Bien, bueno, gracias Alejandro, gracias a la editorial que siempre nos dice que sí. Gracias a tantos amigos que están acompañándonos y colegas que hemos recorrido tramos importantes de esto que hoy se transforma en un libro. Todo lo que dijo Alejandro nos quitó libreto. La verdad que no, vamos a hablar más caseramente nosotros. Y yo me iba a referir a quiénes somos, ya lo dijo mucho Alejandro, pero de alguna manera el proyecto original tiene que ver con Norma Placci, que va a ser la autora del próximo número, del próximo libro sobre nada menos que evaluación de las prácticas. Tiene que ver con Alicia y conmigo, que venimos desempeñándonos hace muchos años en el campo de la formación en práctica docente, ¿no? Y que desde antes que empiece a haber tantas investigaciones acerca de cómo se aprende una práctica profesional, estuvimos disconformes a cómo se hacía tradicionalmente. Primero la teoría, varios años de teoría, y después bañarnos un poquito de práctica como un apéndice final, y la sensación de todos los graduados, cuando empiezan a ejercer, que lo que aprendieron en la carrera no les sirve para la práctica. Y entonces empiezan a aprender de los docentes o los profesionales que tienen cerca. Y empiezan a aprender los buenos gajes del oficio y también los malos gajes, ¿no? Y recién a lo mejor después de varios años de ejercicio profesional, empiezan a reconocer aquello que aprendí como buena teoría me puede servir. Es decir, ese disconformismo, dicho en términos más académicos, que así están dicho en el libro, como lo decía Alejandro, ese modelo
que las investigaciones denominan tecnocráticos de la práctica separada de la teoría, la práctica como un apéndice final y como una aplicación, es un modelo que coloca al profesional como un técnico o un operario. Uno puede tener protocolos que aplicar en todas las situaciones iguales. Bueno, por suerte, acompañando nuestra preocupación, surgieron muchas, como decía Alejandro, hace aproximadamente 30 años, las últimas 3 décadas, muchas investigaciones acerca, y no precisamente en la docencia, por ejemplo, en carreras de ingeniería, en carreras de arquitectura, y simultáneamente en varias partes del mundo cuestionar ese modelo formativo que separa la teoría de la práctica. Por eso Alejandro mencionaba la escuela nueva, porque es una de las que empieza a cuestionar. Dewey, en el año 1933, en un librito titulado ¿Cómo pensamos?, dice, ¿por qué enseñamos primero la teoría y después al final la práctica si en la historia fue al revés? Primero hubo prácticas y sobre esas prácticas se fueron elaborando teorías. Estamos haciendo al revés, forzando una formación que se da de patadas, como quien dice, con lo que pasa en la realidad, ¿cierto? Y lo interesante de estas investigaciones es que planteaban ese error formativo no solo para la docencia, sino para las profesiones en general. Bueno, en nuestra propia universidad hay carreras que recién en los últimos diseños empiezan a hacer prácticas, y en otras en donde tradicionalmente se hacían, como la docencia o el área de salud, se hacía con ese modelo. Varios años, primero incluso las ciencias básicas, matemática, biología, química, para todas las carreras igual, lo cual desalienta muchísimo a los estudiantes que recién en tercer año tienen un contacto con la profesión que eligieron, y después al final la práctica. Bueno, todas esas investigaciones y lecturas nos animó o nos alentó aún más a hacer experiencias distintas en las carreras de grado. Y después nos animamos a pensar que esto merecía ser un objeto de carreras de posgrado. Es más, buscamos, cuando empezamos a pensar en presentar en CONIAU, porque uno copia a veces a ver qué hay en el mundo, y no encontramos ninguna dedicada a la formación en prácticas, ni en prácticas docentes ni en prácticas profesionales. En Argentina hubo un antecedente más cercano, que fue la carrera que dirigieron Marta Souto, que ahora la tenemos como profesora, y Lidia Fernández, sobre formador de formadores. Era lo que más se acercaba, ¿no? Entonces, bueno, eso nos animó en el 2009 a hacer una publicación. Ya se habían sumado ahí María Fernanda Foresi, que va a ser la autora del 3er tomo, que ya está también en marcha, que el tema va a ser sobre el coformador. Empezamos a denominar así a la persona que los recibe a hacer la experiencia en el terreno. Que en general, en el mejor de los casos, desde el modelo que se denomina tecnocrático o aplicacionista, uno envía a los estudiantes a llenarse de práctica, y ese profesor o profesional que los recibe es invisibilizado casi en esos modelos, ¿no? Y sin embargo, las investigaciones han mostrado el gran peso que tiene en la manera en que los principiantes después asumen sus prácticas. Bueno, sobre esa persona, el formador en terreno o el coformador, va a ser la 3ª publicación. Bueno, y eso nos animó, como decía, a
avanzar no solo con primero fue una maestría en práctica docente, académica, termina con una investigación. Quisimos originalmente, que fue en el 2012 aproximadamente, cuando empezamos a presentar los diseños de esta maestría, pensábamos hacer las dos terminalidades juntas, la profesional, la maestría académica termina con una tesis de investigación, la profesional termina con una experiencia en terreno y el informe de esa experiencia. Y nos aconsejaron que no, porque en CONIAU todavía no tenían bien definido cómo iban a ser las profesionales. Así que hicimos todo el camino al revés de lo que en general se hace, porque empezamos por la maestría académica, después nos animamos. Digo nos animamos porque nos costó mucho que la apruebe CONIAU, porque, bueno, tuvimos que convocar a docentes de las distintas profesiones que se anotaban estudiantes que son docentes o profesionales, ¿no? Y tuvimos, por ejemplo, bueno, y así se fue ampliando inmensamente el equipo, porque tuvimos muchísimos docentes de ciencias económicas, que allá las tenemos como fans que nos siguen. Tenemos también un equipazo de ciencias agrarias, recibimos, claro, graduado el decano, agradecemos la presencia del decano de ciencias agrarias, que fue uno de nuestros graduados, y realmente también tuvimos la primer graduada de una de las maestrías, es la profesora de residencia de psicología, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, que yo lo tenía para mencionar y ya me ganó Alejandro, que agrego solamente este gran equipo que coordina esta publicación, que además de este grupo original, están Alicia Camilioni y Marta Souto, que son referentes de la UBA increíble en nuestro campo, pero también está Marta Masta y Natalia Grecia de Ingeniería, está Griselda Muñoz de Agraria, está Silvina Faco y Marcelo Rodríguez de Ciencias Económicas. Claro, era una carrera complejísima, porque tiene espacios curriculares comunes a todo lo que es un nuevo enfoque de formación en las prácticas profesionales, porque nos ayudó mucho, quiero decir, también la nueva ley de educación superior, porque tiene previsto que las carreras de formación profesional empiecen mucho antes y mucho más intensamente la formación en prácticas, ¿no? Entonces, eso nos animó a hacer esa carrera tan compleja, porque, vuelvo a decir, tiene espacios comunes a todas las profesiones y después espacios específicos que vamos convocando docentes de acuerdo a los estudiantes que tenemos. Y tenemos muchísimos graduados que fuimos incorporando a nuestros equipos, ¿no? Gente joven, así que ahora el equipo se ha hecho inmenso y por eso pensamos que la colección tiene mucha vida, porque además están invitados y comprometidos a los de cada una de estas especialidades que se fueron sumando, que se están graduando de las carreras, socialicen sus experiencias. Y lo último que digo al respecto, ya Alejandro lo destacó, pero quiero decir que estuvimos pensando mucho tiempo en hacer una revista académica. Es más, fuimos a todas las reuniones de rectorado en que nos indicaban cómo las revistas deben ser indexadas para que tengan valor para el CONICET, y finalmente nos decidimos que no es lo que queríamos hacer, porque en general las revistas académicas indexadas tienen mucha circulación entre los investigadores, pero tienen muy poca circulación entre los docentes, entre los profesionales, sobre todo entre los docentes. Y esto está dirigido sobre todo a docentes que están como docentes de ese campo de formación en las prácticas,
pero también a todos los docentes que están en una carrera profesional, porque en realidad el profesor que da matemática en medicina no puede perder de vista que está formando un médico. No debería, aunque lo hace, ¿no? Eso, no debería. Bueno, entonces, claro, es el sector que nosotros queremos llegar, a los docentes que están comprometidos en la formación de profesionales. Y en ese sentido, la editorial nos garantiza mucha difusión. Hemos sido invitadas de muchísimos países, ¿no? Porque, qué sé yo, encontraban un libro nuestro en la librería Gandhi de México. Entonces, qué mejor que hacerlo a través de publicaciones que llegan a los docentes y que llegan a tantos lugares, ¿no? Y como dijo Alejandro, en esta ocasión, un gusto que sea en colaboración en dos lugares de trabajo nuestro de tanto tiempo, ¿no? Como es la Facultad de Humanidades y la editorial Homo Sapiens. Bueno, eso dejo para que continúe Alicia sobre un poco más qué se trata. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar y ver caras que nos hemos encontrado en muchos pasillos, en las pantallas. Es lindo también vernos acá. Quiero compartir lo que hoy nos escribió Alicia Camillioni, porque sabía lo de la presentación. Y entonces, bueno, nos auguraba lo mejor y posiblemente también tengamos alguna publicación de ella dentro de esta colección. Es admirable. Es admirable porque estamos hablando de una persona de 90 y pico de años. Y poder realmente, es lo que dice Alejandro, trabajar con ella ha sido, pero un súper placer, que lo hemos tenido especialmente con Norma, que hemos ahí estado organizando un seminario con ella. Realmente un placer, y sí, cuando hoy recibí ese mail dije lo tengo que compartir porque son estos placeres que tenemos, ¿no? Bien, voy a tratar de decir algo que a lo mejor no se dijo todavía. Es decir, en este libro lo que nosotras hacemos es abordar la didáctica general, es decir, este campo que se ocupa de la enseñanza, se ocupa del currículum y de la evaluación. En general, como lo dice la didáctica general. Pero nosotros nos ocupamos de la enseñanza en el nivel superior. Entonces allí comienzan a estar presentes las didácticas específicas. Es decir, aparecen las didácticas de las disciplinas, las didácticas de los niveles de formación de lo formal, por edades, por tipos de instituciones. Y hace, como se decía acá, no muchos años, sí, 30 años, que se comienza a trabajar sobre la didáctica profesional a partir de investigaciones, de esa preocupación acerca de cómo se forma, cómo se enseña ese saber profesional que decimos que conlleva un conocimiento fundamentado, contextualizado, que tiene que dar respuestas para entender y para dar soluciones en un momento dado en situaciones singulares y situaciones complejas.
y siempre es decir, para poder desarrollar ese conocimiento siempre lo va a hacer desde un lugar, desde un lugar de articulación teoría práctica, como decimos nosotros, desde conocimientos teóricos prácticos. Por eso nos hacemos, como se dijo, una historización acerca de el recorrido por diferentes autores que fueron brindando cada uno de los autores hacia este conocimiento de la práctica profesional, o sea, dentro de este campo de la didáctica profesional que tiene que enseñar esa práctica en un contexto específico, en un campo específico. Y quizás por eso es que tuvimos tantos problemas para que CONEAU, decimos CONEAU, son pares los que evalúan los proyectos. Es decir, tuvimos muchos problemas porque no se comprendía que lo que nos preocupaba, que el objeto de estudio de la carrera era cómo se enseña una práctica profesional, no el contenido a enseñar de esa práctica profesional. Por eso también, esto nos lo dicen mucho, ¿con qué nombre difícil quedó esa maestría? Pero justamente lo que quisimos mostrar desde el nombre de la maestría, ¿a qué nos íbamos a ocupar? ¿De qué nos íbamos a ocupar? Entonces, claro, aparecen, como ya dijo Liliana, hay hitos. John es uno, ¿no? En ese libro que es de los años 90 y que todos leemos, que es Los profesionales reflexivos. Es decir, hay aportes realmente interesantes para tomar y para tener en cuenta en estas preguntas que nos hacemos de cómo enseñamos, ¿no? Cómo se aprende una práctica profesional. Incluso cómo incide esas formas de enseñanza en la organización del trabajo específico de los docentes, pero también del trabajo dentro de las profesiones. Por eso una decisión que tomamos fue trabajar estos 3 capítulos en el libro, que justamente uno tiene que ver con ese enfoque tecnocrático, como decía Alejandro y Liliana, es decir, con ese enfoque que hace que la práctica sea pensada solo como una técnica que se puede aplicar, reiterar, repetir en cualquier contexto, ante cualquier situación. Una práctica que no se considera como un campo epistemológico como sí lo consideramos nosotras desde las propuestas que hicimos con la maestría, ¿no? Y una de las cuestiones que decimos que es necesario conocer el enfoque, porque es decir, cuando hablamos del enfoque tecnocrático nos estamos refiriendo a una forma de enseñar que no tiene que ver con esa práctica reflexiva, con pensar en conocimientos experienciales, con pensar en aprendizajes situados, corporizados, distributivos, extendidos, es decir, solo piensa que se repite algo que se está enseñando. Y decimos que esto lo tenemos que conocer, es decir, y teorizar, porque son conocimientos que los tenemos hecho cuerpo, dice.
un sociólogo. Tenemos hecho cuerpo esa forma de enseñar, esa forma de aprender. Por eso ese es el primer capítulo. El segundo capítulo habla de estos enfoques que vienen a marcar una ruptura con ese enfoque tecnocrático, que tiene que ver con los enfoques hermenéuticos reflexivos. Y el último capítulo que habla del enfoque crítico, de las teorías críticas, que es continuación de ese enfoque hermenéutico reflexivo. Decimos continuación porque lo que hace es profundizar, porque lo que hacemos tanto desde los enfoques hermenéuticos reflexivos como de los enfoques críticos, es pensar que la práctica también, que la teoría también es práctica y que la práctica es teoría. Es decir, es necesario hacemos, y siempre lo tenemos que como que resaltar y señalar, hacemos un señalamiento de la importancia que tiene la teoría, siendo que siempre estamos trabajando en esa articulación teoría-práctica. Es decir, cuando hablamos de las prácticas reflexivas, no podemos desarrollar prácticas reflexivas si no lo hacemos desde miradas teóricas, desde la teoría, porque la reflexión desde el sentido común nos encierra en un círculo, sería, ¿no? Nos lleva siempre hacia el mismo lugar. Entonces, ese trabajo que hacemos en esos dos capítulos conlleva a argumentar, a mostrar también cómo se desarrollan en la práctica estos dos enfoques que marcan la ruptura con el enfoque tecnocrático. Incluso en los 3 capítulos hay propuestas de actividades. Es decir, les proponemos a los lectores que a partir de lo que vienen leyendo se encuentran con propuestas de análisis de las propias prácticas. Y esos análisis, esas reflexiones que los invitamos a hacer, lo hacen a partir de ese trabajo con argumentos teóricos que están en el libro. Por eso decimos que cuando nos proponen reflexionar, es decir, siempre decimos, nos proponen reflexionar y a veces no contamos con qué herramientas. Tenemos que contar con herramientas teóricas para poder reflexionar, para poder revisar lo que hacemos, esto que decimos, revisar lo que hacemos, preguntarnos por qué hicimos esto, para qué lo hicimos y cómo podemos explicar, cómo podemos argumentar lo que hicimos. Y en ese comenzamos realmente un camino de construcción teórico-práctica al hacer esa revisión, esa mirada, ¿sí? Porque cuando la práctica es una aplicación, no hay posibilidad de revisión, no hay posibilidad de reflexión. Y lo interesante ante cuestiones que nos presenta la práctica, que son siempre singulares y complejas, poder desarmar la situación, decimos nosotros, desarmarla, como para volverla a armar desde otras miradas, desde otros lugares. No tiene que ver este desarmar con desechar. Desarmar es analizar, es minuciosamente mirar las situaciones que se nos presentan.
pero desde estas rupturas epistemológicas para producir lo que, claro, Paulo Freire ya decía como concienciación. Es decir, él habla de la praxis, la articulación teoría-práctica. Bueno, no sé, Liliana, a ver si algo más. No, solo... quizás en un ejemplo concreto se sintetice. Nosotros decimos que los modelos tradicionales, como lo dijo Alicia, forman más técnicos que profesionales. Es más, iniciamos uno de nuestros seminarios haciéndoles ver la película Tiempos Modernos, que es la mejor crítica a ese modelo de organización del trabajo. Y no es casual, la fábrica y la escuela surgieron simultáneamente, entonces la escuela terminó tomando el modelo de la fábrica. Pero no hay nada más distinto de o lo que la sociedad espera de un profesional que lo que espera de un operario. Justamente la cinta de montaje fue creada, fue diseñada para que el operario no piense y no tome decisiones, porque eso hacía perder tiempo y por lo tanto dinero. Y justamente lo que necesitamos de los profesionales, docentes o profesionales de cualquier especialidad, lo que se espera es que tome decisiones, exactamente lo contrario. Decisiones fundamentadas en teoría y contextualizadas en cada situación que presenta la práctica. En ese modelo tradicional, primero la teoría y después nos vamos a dar un baño de práctica, no se enseña a tomar decisiones. Y es lo que se espera de un profesional. Entonces la idea es que en eso de la práctica reflexiva, que puede ser muy vaciado de contenido, de hecho teníamos una colega colombiana que vino a hacer una pasantía con nosotros y hizo su tesis muy críticamente al modelo de práctica reflexiva, porque en Colombia lo habían decretado desde el Ministerio de Educación, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de hacer, sí, Chile también, claro, de decretar usted como profesional tiene que ser reflexivo, el ministerio se lo exige, termina vaciándose de contenido. Lo que nosotros creemos es que es una actitud profesional indispensable, pararme a pensar qué hice, por qué lo hice así, qué incidencias tuve lo que hice y cómo lo podría haber hecho de otra manera. Y eso, si lo dejamos que lo hagan después de graduados, es muy costoso para los profesionales. Eso la universidad, el instituto superior, tiene que empezar a formar. El criterio profesional. El reconocimiento que desde la práctica se aprende mucho, no sin teoría, porque eso es lo que diferencia una práctica desde el sentido común de una práctica profesional. Esta se espera que sea fundamentada. Pero ese criterio, ese ojo clínico, por llamarlo de alguna manera, de cuándo y por qué uso la teoría para resolver esta situación de la práctica, es lo que decimos, tendrían que preparar mucho mejor las carreras profesionales, ¿no? De eso se trataría, más o menos. Sí. Sí. Claro. Sí. Claro, la importancia de las carreras es que a partir de la pandemia comenzamos con la virtualización, pero a partir de ahí lo que nos dimos cuenta es que llegábamos a todas las provincias e incluso en una de las en la especialización en práctica docente
tenemos 2 estudiantes de México. Y eso nos hizo seguir trabajando con Coniao, presentando a Coniao las carreras a distancia, es decir, esas carreras que habíamos presentado en la modalidad presencial, las presentamos en modalidad a distancia, que creo que fueron las primeras carreras en la facultad, ¿no es cierto, Alejandro? Y eso hizo que tengamos estudiantes, bueno, hay de Tierra del Fuego, de Río Negro, sí, de Jujuy, de Misiones, de todos los lugares de la Argentina tenemos estudiantes, y realmente eso hace que los encuentros, que parecería ser esto de encontrarnos en la pantalla, nos da la posibilidad de compartir diferentes experiencias, diferentes situaciones ante la enseñanza de la práctica, ¿no? Y eso es sumamente importante e interesante para poder ir profundizando ese conocimiento. No sé si algún comentario, pregunta. Es por esto que tenemos las carreras en forma virtual. Es que, claro, hemos recibido cualquier cantidad de salutaciones, de felicitaciones, de que quieren el libro. Y, por ejemplo, más de 2 veces se comunicó una profesora que es de Salta, que están en los seminarios que tenemos, y dice, sí, pero acá en la librería todavía, ya fui 2 veces a la librería y no está en la librería. Bueno, pero ya va a estar, y si no, tienen la posibilidad también de tenerlo en forma digital, que así lo van a tener en Costa Rica, porque empezó yendo Liliana muchas veces, y después también fui yo en la Universidad Nacional de Costa Rica, y entonces nos escribieron, ¿y cómo? Nos lo mandan. No, pueden comprarlo en forma digital. Dicen, bien, ya lo tenemos en la biblioteca entonces. Y nos mandan a salir. Sí, algunas más antiguas como nosotras preferimos todavía el papel. Pero me faltaba un poco para cerrar. Nosotros participamos activamente de redes nacionales e internacionales sobre este campo. Es decir, hay cada vez un mayor reconocimiento como que es un campo de desarrollo teórico y práctico, el cómo se aprende una práctica profesional, ¿no? Hay una red nacional de profesores de práctica que también publica periódicamente artículos. Nosotros también nos definimos por esto en una revista, porque la Universidad Nacional de La Pampa tiene una revista sobre práctica docente, en ese caso, desde hace muchos años, y también a nivel internacional está la REPE, que es la red de enseñanza del practicum, ellos le llaman a la formación docente, y de prácticas externas, que refiere a todas las otras prácticas, la enseñanza de las otras prácticas profesionales. Es decir, es un campo en reconocimiento, y bueno, la cantidad de estudiantes que se han acercado a la carrera, ¿no?, de las distintas profesiones, la diplomatura, que es el primer paso porque es solo de un año, vamos, claro, sí, que son eso, además que sean articuladas una carrera con otra, lo hacen muy llamativa. Haciendo un año tienen el certificado de diplomatura, y hemos tenido desde el 21 que creamos la diplomatura ahora, 9 comisiones, y tenemos más de 100 diplomados, por ejemplo, ¿no? Después se sigue con la especialización, que es un año más, se le reconoce ese primer escalón, digamos, y después pueden seguir la maestría profesional o la académica, ¿no? Y bueno, todo eso ha hecho que tengamos muchos estudiantes y podamos hacer un pasito más, que es el salto a hacer nada menos que una colección, ¿no? Que
El desafío es seguir varios años, pero ya como decía, tenemos los otros 2 números para este año y tenemos acá varios autores futuros contando sus experiencias en la enseñanza de las distintas profesiones. Bueno, sí. Me voy a presentar. Tengo casi 80 años. Trabajé en la universidad, cargo docente y no docente, 50 años que estudié ahí. Fui 30 años docente universitario. Y entiendo que esta obra que ustedes han hecho tiene que llegar, no ya, para mí llegó tarde, porque en realidad no sé si hice bien la teoría, si hice bien la práctica, o sea, si fui un buen profesional o no. ¿Por qué? Porque no tenía conceptos previos de cómo debía encarar. Esto hoy, los alumnos, los docentes, son los que tienen que poner la visión de lo que dice, de la enseñanza que genera el libro. Yo, después de escucharlo, tengo una tremenda avidez de ir a buscar el libro ahora, porque necesito ordenar, tengo las cosas desordenadas. No sé si he sido bueno o malo en las distintas facetas, si es teoría práctica como un hecho antagónico, si es la teoría y la práctica como hechos complementarios. O sea, probablemente lo lea y no lo entienda, o lo entienda, o lo comparta, o lo critique. De todo esto, obviamente, si lo comparto, las felicito ya, bárbaro. Más bien me gustaría ser crítico, porque viví todo. Empecé en una especialidad que es la seguridad social, que no existía ni como materia en la Universidad de Rosario. Cuando se creó fui el primer profesor. Ahora soy posgrado de lo que es seguridad social que se está haciendo a través de Facultad de Derecho y UNR. Y CONEAU también, que lo aceptó para su realización. Entonces, perdón por la interrupción, simplemente quería sacarme de adentro, porque hasta voy a tener que ver terminología que a lo mejor no vi con frecuencia, con cotidianidad. Y para eso, ustedes, que son los que han estudiado por años esto, y han, no digo enseñado, han propuesto, han dicho, bien decía el profesor recién, las críticas que se pueden hacer. Claro, sí, seguro. Y aparte de eso, cada uno pudo haber desarrollado con determinada personalidad, otros en determinados sectores sociales diferentes, otros en profesiones de comportamiento profesional diferente. Es decir, algo que nos motiva. Esto no lo digo, como dijo el profesor, bueno, compre muchos libros. En mi caso va a ser casi una necesidad de ir a comprarlo. Si no, ¿cómo puedo criticar? Perdón por la introducción. No, al contrario, estábamos invitando a que participen. En tal caso, lo que me despierta esta intervención es que lo que decimos no es que todos los docentes y profesionales que se recibieron con un modelo tecnocrático actuaron tecnocráticamente, no. Es decir, intuitivamente ha habido profesores y profesionales que van aprendiendo esto. Lo que pasa es que el modelo formativo no favorece esto de
darse cuenta que uno como profesional tiene que tomar decisiones y que sería mucho mejor si se lo enseñamos a hacer desde las carreras formativas y no al contrario, que desde las carreras de formación estamos solidificando esa manera de primero la teoría y después la práctica, primero una teoría que no relaciono con la práctica para la cual me formo. Hay algunas profesiones quizás que se vivencien más que en otras, porque, por ejemplo, bueno, acá hay del área de salud, que siempre tuvieron prácticas, y agronomías también, a lo mejor desde un modelo u otro, y hay otras como ciencias económicas que recién están abriendo ese campo, y otras como derecho, que no hemos tenido ni un alumno de derecho en la carrera. No los hemos movilizado todavía. Y eso que recibieron algunos cachetazos de Coñao, porque te acordás cuando uno de los congresos, que nos reuníamos mucho con la secretaria académica, no recuerdo ahora el nombre, y que nos decía, ¿y cómo no nos avivaron antes? Ayer presentamos todo a Coñao y como no sabíamos de qué se trataba el campo de la práctica, metimos todos los trabajos prácticos de todas las carreras, de todas las materias. Bueno, se los rechazaron, ¿no? Pero bueno, también eso ayudó mucho y fíjense cómo incidieron estas investigaciones y nuevos enfoques, que no solo ya sale en la normativa, che, estamos formando por una práctica profesional, empecemos antes y veamos cómo lo articulamos con teoría. También los diseños curriculares están modificándose, incluso cómo hacemos esa formación. Nosotros en la docencia, más aún necesitamos, porque a diferencia de otras profesiones, lo que nos pasa en la docencia, que tenemos contacto con la profesión que después ejercemos desde los 5 años. Desde los 5 años como alumno, como estudiante, vamos internalizando una forma de hacer docencia. Si no la revisamos cuando hacemos docencia, lo que hacemos en general es copiar aquello que hemos internalizado. Claro, repetimos en el examen lo que nos dice la profesora de pedagogía, pero después ejercemos la práctica con eso, los recodos de esa formación que hemos mamado. Ustedes imagínense que la docencia es una profesión con la que tenemos alta exposición. Cuando empezamos, por ejemplo, a dar clases, después un profesorado, hemos tenido 17 años de pasar por una escuela todos los días, 5 días a la semana, 9 meses al año, 5 horas por lo menos por día. Eso es mamar la profesión, ¿no? De todas maneras, todas las profesiones tienen, que esto es uno de los aportes que hacen estas teorías, tienen mandatos fundacionales que se graban muy fuertemente y tienen tradiciones también, y eso es interesante revisarlo, ¿no? Un profesor de educación física, veo por allá uno y me acuerdo que siempre doy ese ejemplo, ¿no? Que ha sido también, bueno, profesor de ciencias de la educación y ahora es magíster, pero lo solemos dar como ejemplo. ¿De dónde tiene su origen la educación física? En la formación militar. Y entonces eso tiene una impregnación en las prácticas de los profesores de educación física, que hay que formar fila, tomar distancia y todo eso, que si uno no revisa y no tiene ese concepto, este es el valor de las teorías, ese concepto, mandato fundacional de la profesión, tradiciones fuertes en la profesión. Y eso modifica nuestras prácticas, aunque nosotros pensemos que no debería ser así. No sé si se entiende, ¿no? Pero con ejemplo. Bien. Sí. Bueno, me parece que soy profesional de la salud, también tengo mis años en el ejercicio de la profesión. A mí me pegó una cosa que dijo Alicia, en la cual hizo la comparación
tener en cuenta la teoría y que cuando empleamos el sentido común entramos en un círculo. En medicina a veces no pasa eso. Yo atravesé una época en la cual hubo falencias como toda. Hubiese querido cambiar muchas cosas como profesores, todavía respeto y admiro. Pero sí, en un momento determinado, y por mi especialidad, que es pediatría y adolescencia, me acerqué a una materia enfriada por alguien que ya no está presente, que era comunicación humana y sistemas humanos. Eso me permitió, en mi consultorio, modificar los modismos y la forma en que, como pude, aprendí en mi paso por la Facultad de Medicina. Y muchas veces descubrí que aún teniendo la teoría en la resolución de un diagnóstico, utilizando el sentido común, pude hacer un diagnóstico más apropiado al contexto y al caso que se me presentaba. No puedo hablar de esta forma como crítica, porque no lo leí y digo, no sé que me gusta leer primero las cosas antes de opinar. Pero quiero decir que realmente, como dijo el doctor, hemos atravesado distintas épocas en la facultad con distintos cambios de sistema de educación, de sistema de prácticas. A mí me tocó pasar por la etapa de estudiar anatomía, histología, etc. Y en los últimos años poder hacer un practicanato en el cual nos topábamos de golpe con algo que habíamos visto como en una película. Después, el ejercicio de la profesión te lleva a contextualizar lo que estudiaste y hacerlo de la mejor manera posible, utilizando lo que aprendí en teoría y lo que me enseñó la práctica durante los años que la realicé. Sí, un poco así, una de las cosas que decíamos cuando usábamos la materia, en realidad no era un curso de nada. Nuestro maestro decía que éramos operadores asistenciales de sistemas humanos. Y ¿de qué nos recibís? ¿Qué diploma nos da? No, ustedes son operadores asistenciales de sistemas humanos. Acá vamos a tratar de hablar sobre eso. Y hablamos así, yo una vez escribí un trabajo sobre el adolescente de mi escuela, y en una parte decía que había docentes que eran artesanos y docentes que eran artistas. Esa gran diferencia hacía que aprendieran más o menos. Utilizando ahora el campo conmigo. Gracias, es una oportunidad. Bien, sí. A ver, quizás tenga que hacer una aclaración con esto del sentido común. Cuando nosotros nos referimos al sentido común, es decir, es esto que vamos construyendo generalmente sin pasarlo por la reflexión. Es decir, en ese sentido dije lo del sentido común, ¿no? Pero esto que está proponiendo es diferente, es decir, lo que está proponiendo es tener en cuenta la resolución de una situación singular y contextuada. Sí, porque en realidad después del paso por una carrera, uno ya no puede aplicar el sentido común. Lo que se hace es aprender a mirar una situación de la práctica, pero ya habiendo incorporado. Y sí, es más que sentido común, me parece el ejemplo que vos decías, Daniel, ojo clínico, que todas las profesiones lo necesitarían, ¿no? Es decir, y por eso sí, el profesional tiene mucho de artista, mucho de artesano,
hay autores que hablan así, ¿no? Del docente como artista, como artesano, pero no es improvisado, no es sin fundamento, es decir, vos no te hubieses arriesgado en medicina a tomar una decisión solo desde el sentido común. Es que justamente haces una lectura desde los conocimientos que ya tenés incorporado, pero haces una lectura con ese ojo clínico. ¿Qué es lo que decimos? Deberías formar más y mejor la carrera de grado, ¿no? En formar ese ojo clínico que me permite tomar decisiones, decimos nosotros, fundamentadas en teoría, pero contextualizada, no aplicada como un protocolo, sino con nuestro sentido común, que ya no es común, sino clínico, ante las situaciones de la práctica, ¿no? Claro, sí. Bueno, no sé si alguien más, si nos vamos cerrando. A ver. Agradecerle a todos los que participaron en la formación. Yo, después de ser 20 años ingeniero agrónomo en un campo experimental de la facultad, realmente lo único que traía era la profesión, los conocimientos, creo que muchos de esos más técnicos que profesionales. Uno se termina acostumbrando a hacer las cosas de un modo. Siempre trabajé con un grupo muy grande de docentes, tenía 25 personas a cargo. Cuando en esa época pasé, gracias a Alexandra Muñoz, que se tuvo que ir, quien me dijo, hacé esto antes de pasar a la docencia, en taller 4 eran prácticas profesionales. En ese momento realmente lo agradezco porque me abrieron muchísimo el contexto, me enseñaron mucho de lo que no llevamos como profesionales. Lo que decía Alejandro, quizás todos los profesionales deberíamos pasar por algo pedagógico antes de ser docentes, lo cual sabemos que no es tan fácil, por los tiempos, por los costos, etcétera, pero realmente lograron un cambio en mi pensamiento y aparte de eso logré también pasar la pandemia leyendo, que nunca pensé que iba a leer tanto, pero ayudó a pasar la pandemia realmente en curso y leyendo todos los libros, así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos.